la otra cara de la moneda está dedicada a aquellos que ayudan en parte a recuperar lo que otros arrebataron sin necesidad. Él es Ariel Pérez Álvarez, cubano, que aunque lo confundan con Willy García, el cantante, se me confunden con Willy todo el mundo, claro. Es más reconocido por su importante labor como neurorehabilitador. Esta es su historia. Me preparé en el Hospital Julito Díaz y llegué a trabajar en un centro de rehabilitación internacional y conocí a un paciente colombiano, el cual me invitó a que conociera Colombia y participara con él en su proceso de rehabilitación acá. Uno está donde lo necesiten, independientemente de su origen o nacionalidad. Eso lo tiene claro este profesional de la salud. Cuando salí de Cuba, llegué a Colombia, ya conocí Cali, me encantó la ciudad, me encantó el país y legalicé toda mi situación legal, tanto por la parte de residencias y migratoria, como por la parte profesional y estoy en este país agradecido y trabajando por los pacientes. Pacientes que por desgracia, así como suena, no le faltan, a causa de la violencia expuesta al comienzo de este programa. La primera historia que escucho de pacientes lesionados raquimedulares por violencia, por arma de fuego, fue para mí aterradora, pero me dio a mí la consigna y la tarea de preocuparme por llevar mis conocimientos en función de ellos y tratar de que ellos, aún con esa limitación, logren mejorar su calidad de vida. Sus inicios como profesional y ajeno a esta tierra y a sus conflictos internos fueron paso a paso, como la recuperación de sus pacientes. Recuperaciones milagrosas que le darían reconocimiento. Mis inicios fueron terapia a domicilio, manejando pacientes a domicilio. Creábamos como las condiciones necesarias en la casa del paciente y yo me dirigía a cada una de las casas de los pacientes atendiéndolos. Arrancaba a las 8 de la mañana y eran las 8 de la noche y yo desplazándome por todo Cali, manejando y atendiendo pacientes con estas enfermedades neurológicas. Así fueron mis inicios propiamente. Partiendo del prestigio que precede a los tratamientos profesionales bien logrados que tiene la isla caribeña de Cuba en las áreas de rehabilitación física y demás, sumando toda la responsabilidad, confiado en sus conocimientos y los logros que había conseguido con sus pacientes colombianos y con ahorros y préstamos, abrió su centro de restauración física neurológica. Me di cuenta que yo podía asesorar personas, tratar de crear mi propia empresa o mi propio centro de rehabilitación y con el transcurso del tiempo fui organizando mi propio centro de rehabilitación, que es el que tengo hoy en día. Ariel, en tu centro de rehabilitación, la mayoría de tus pacientes son remitidos por casos de violencia, tengo entendido. Sí, claro. Generalmente son los pacientes que son víctimas de la violencia, los cuales son generalmente por atracos, fleteos, generalmente son pacientes con lesiones raquimedulares por impacto de bala. Estos pacientes, ¿cómo han sido diagnosticados? El diagnóstico de ellos, generalmente por la parte médica, son diagnosticados como parapléjicos o cuadraplégicos en correspondencia al nivel de lesión. Y la gran incapacidad que genera este tipo de lesión, nosotros tratamos de que a través de actividades físicas mejorar su calidad de vida. Okay. ¿Y cuáles han sido esos resultados? Sí, yo creo que el secreto de todo es el amor al trabajo, ¿sí? Tratar de que cuando un paciente llega a las manos, tratar de brindarle todo el conocimiento, pero todo en función del amor y la dedicación que uno tiene que tener hacia su labor. Yo creo que ese ha sido el secreto y los resultados han sido muy positivos. Tenemos pacientes con lesiones muy complejas haciendo actividades de desplazamiento en caminador, en bastones canadienses y prácticamente ese viene siendo como el sueño de estos pacientes. Trauma raquimedular, lesión altamente compleja y de estadísticas preocupantes en Colombia por ser producida en su mayoría por arma de fuego, que al ocurrir deja secuelas tan serias tales como la pérdida de esfínter, complicaciones urogenitales, así como también alteraciones físicas y motrices y la ausencia obvio de los patrones básicos de la marcha o el caminar, conduciendo al paciente a una silla de ruedas. Y eso
es lo que precisamente se quiere dejar atrás. La terapia de marcha que propone Ariel, influenciando e impactando el contexto de la neurorehabilitación. Las lesiones raquimedulares se dividen en 4 segmentos, como la columna, cervical, dorsal-torácico, lumbar y sacro. Por ejemplo, en algunos pacientes, digamos, cuando tú escuchas que tiene una lesión T5, T6, quiere decir que de pronto el disparo le entró por la zona torácica, a un nivel de la quinta vértebra torácica. Y entonces lo más significativo en eso es que la recuperación está en correspondencia con el nivel de lesión. Mi tratamiento tiene unas propiedades sólidas. Básicamente nosotros tratamos la marcha como eje esencial del proceso de rehabilitación. Digamos que estos pacientes que sufren de este tipo de lesión, digamos que psicológicamente y por la magnitud de la lesión están obligados a estar en una silla de ruedas la mayor cantidad de tiempo. Digamos que la felicidad que reina en ellos y básicamente la evolución en ellos se hace notable cuando ellos logran hacer un proceso de desplazamiento a través de las paralelas, a través del caminador y la enseñanza de diferentes aditamentos y apoyos auxiliares. Es un proceso de pronto muy lento porque tiene su protocolo desde que el paciente llega. Hay que acondicionar, digamos, muchos planos musculares, hay que fortalecer muchos miembros superiores, hay que trabajar tronco, hay que tener una serie de elementos de fortalecimientos antes de llegar a hacer el proceso de marcha, que inicialmente lo que hacemos es la bipedestación, que es como se llama científicamente, de manera estática, y a medida que va pasando el desarrollo o la evolución y el tiempo, el paciente logra hacer diferentes desplazamientos hasta que logre tener una mayor funcionalidad, que es el objetivo de nuestro proceso. ¿Entre cuánto y cuánto se puede recuperar una persona, entre comillas, o ponerse de pie, digámoslo así? Depende de cómo el paciente va evolucionando y cómo el conocimiento de nosotros va en función de determinar, bueno, usted ya está, en este momento puede ir a las barras, podemos hacer diferentes actividades en bipedestación. ¿Qué dicen los médicos, qué dicen los especialistas viendo estos casos que usted ha recuperado con su técnica? No, los especialistas pues muy contentos, de pronto sorprendidos, porque no están como acostumbrados a ver estos cambios tan rápidos y tan sólidos en los pacientes. Digamos que la metodología está basada sobre elementos pedagógicos. Digamos que yo trato, en mi conocimiento, lo que aprendí, yo trato de utilizar una pedagogía para cada proceso y trato de impregnarle a los pacientes como ese deseo, ese optimismo porque mejore su calidad de vida. Y afortunadamente tenemos un grupo de pacientes que llega acá a nuestro centro con esa voluntad, con ese optimismo y logramos estos resultados que a mi juicio son resultados muy favorables y que a nosotros como profesionales nos llena de regocijo y de mucha satisfacción. Entonces conozcamos a esos pacientes con tanta voluntad y optimismo que hoy son ejemplo de superación, no solo de su estado, también de su desafortunada historia que tiene como protagonistas un muy sensible y despiadado dedo, un gatillo y una bala. Ya regresamos, después de comerciales. Él es don Óscar Hoyos, conocido de su delicado caso 3 años atrás. A eso de las 10:30 de la mañana llegué a mi negocio, venía de retirar 5 millones de pesos. La verdad venía muy confiado, venía con los vidrios del carro arriba, cuadré mi carro y justo en ese momento los atracadores llegaron, se armaron bien al carro, me golpearon el vidrio con el revólver y de inmediato me dijeron, pásame la plata que traes ahí guardada. Les dije, no tengo ninguna plata. En ese momento traté de abrir la puerta del vehículo, bajé los pies y sentí un disparo. Lógicamente el tipo que venía conduciendo la moto, asustado, le dijo al que venía al parrillero, soltájelo, soltájelo. Inmediatamente oí un disparo. Cuando yo oí el disparo no sentí nada y quedé sentado en el carro, no pude volver a mover las piernas. En ese momento supe que había quedado ya prácticamente parapléjico. Su diagnóstico, ruptura de médula.
En aquella época, en el 2009, iniciaba su terapia, creyendo en que se podía, creyendo en él y sobre todo en los conocimientos de su terapeuta. Cada repetición, cada ejercicio, él tiene que concientizarla. Él tiene que decir, bueno, yo le estoy haciendo una flexión y extensión de rodilla, por ejemplo, y él tiene que interiorizar y pensar que él mismo la está realizando, así no la está ejerciendo. Sus metas y objetivos en ese entonces eran... Caminador es la meta más próxima que tenemos, la más ambiciosa, digamos, en ese sentido inicial, en este periodo. Siguen los bastones canadienses, después sigue, digamos, la adaptación. Al día de hoy, 3 años después, su proceso, el de restauración al lado de Ariel el cubano, continúa. Lejos de lo que cualquier especialista pudiese pensar, es más que exitoso, es satisfactorio y de orgullo para los dos. Estamos dándole hace más de un año ya la parte de bastones canadienses, la verdad muy bien. Me tocó bajar de peso para facilitar los traslados, lo que es movilización, quitar algo de exceso de peso que también molesta mucho, pero muy bien, me siento muy contento, ha sobrepasado las expectativas. Esto solo se logra con trabajo, dele todos los días con constancia. Yo vengo 6 días a la semana, hago normalmente 120 horas mensuales de secciones. Trabajo, dedicación de parte y parte, con resultados que saltan a simple vista. Así se ven reflejados los conocimientos de Ariel Pérez, especialista en restauración física neurológica. Fuerza, ahí. Fuerza. Fuerza. Fuerza, ahí. Este entrenamiento en la marcha con bastones canadienses aquí en la calle tiene 2 funciones fundamentales. La primera es en el aspecto psicológico, el paciente logra enfrentarse con su entorno. De pronto, cuando me refiero a su entorno, me refiero a los vecinos, al tránsito, a las personas que lo ven y lo saludan, y eso es un elemento importante para la recuperación. Lo segundo es en el aspecto terapéutico, la posibilidad que tiene el paciente de desplazarse por diferentes terrenos. Allá adentro, en el centro, trabajamos un terreno liso, acá estamos trabajando un terreno irregular, y eso facilita el fortalecimiento, la habilidad y la apropiación de contenido técnico que estamos manejando con el paciente. Se ha visto que con este tipo de terapia el paciente fortalece todo su plano muscular, se integra a la sociedad y logramos que venza muchos obstáculos, muchas barreras que existen en la ciudad. Pasos y gigantes con este tipo de terapia. De eso también da fe Fernando Urbano, otra víctima de la violencia. Salía de trabajar y iba para mi casa, pero en el camino me salió un carro, me cerró, yo iba en moto, ¿no? El carro me cerró y de repente me salieron unos tipos en moto, me dijeron unas cosas, unas palabras y escuché al momento fue unos tiros, unos disparos. El tipo se acercó a mí, me puso una pistola en la cabeza e intentó dispararme 2 veces. Pero la pistola, no sé, se bloqueó, no le disparaba. Los tipos levantaron mi moto y se fueron. De un momento a otro me vi, fue como en un quirófano. Me dijeron que yo ya no iba a volver a caminar, que ya mi desplazamiento iba a ser en una silla de ruedas. Fernando Urbano tiene una lesión L1, lo cual le posibilita a él alguna actividad a nivel de las piernas, de miembros inferiores. Le posibilita tener movimiento en algún sentido, sí le trae consigo la pérdida de esfínter y la pérdida inicialmente del tronco y la estabilidad en diferentes posiciones. La vida para este hombre casado con hijos y de 36 años cambió. Ya se imaginarán, Fernando no quería que su vida llegase a terminar limitada. He estado en muchos sitios haciendo terapia. De hecho, pagué mucho terapias particulares. Probé en todo sitio.
Afortunadamente llegué acá y acá los doctores me empezaron a trabajar, a entrenar para caminar con lo que tengo ahora, que son unas férulas de reacción a piso. Ya estoy marchando con bastones, subo gradas y mi recuperación ha sido muy buena. Desde el punto de vista de meta o de logros en el proceso de rehabilitación, hay que decir que este es uno de ellos. Es un paciente que maneja ciertos movimientos en las piernas, es un paciente que sube y baja gradas, es un paciente que trabaja ejercicios de fortalecimiento para su espalda, para su abdomen, para sus brazos, y es un paciente muy funcional. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Él es don Darío Gómez. No es el rey del despecho, no. Dice él que es el rey pero del descuento. Su negocio, un mini mercado. Pese a su historia que supera día a día, sigue al pie de lo que más le gusta, trabajar. Yo soy una víctima de la inseguridad de este país. Fui atracado vilmente por dos tipos que me interceptaron, me encañonaron con un revólver. Yo la verdad es que el susto de ese revólver lo vi como de mentiras y traté de quitarle el revólver, pero esos son por los mismos nervios, traté de quitarle el revólver al ladrón. Cuando traté de quitarle el revólver, otro me cogió por detrás y entonces el tipo me disparó por la espalda y me cogió los dos pulmones. La bala se fue en diagonal, me cogió los dos pulmones y me afectó la columna. Yo inmediatamente caí al suelo, sentí que las piernas se me inflaban como si yo fuera a salir volando, como si fuera un muñeco de esos dummies y perdí inmediatamente la movilidad. Un recuerdo que se va desvaneciendo con el tiempo. Ya han pasado 5 años y medio desde aquel hecho violento. Don Darío, como el recuerdo, también quiere dejar atrás su limitación y se esfuerza para ello. Darío Gómez, un nivel de lesión T5, T6. Es una paraplegia también de tipo espástica, un poquito más bajo que la de Oscar, acá. O sea, mientras más bajo sea el nivel de lesión, más posibilidades tiene el paciente. Por fortuna para don Darío y los suyos, desde esa conciencia empezó su propia restauración. Yo todos los días me levanto a las 2:30 de la mañana, 3. A las 3:30, 4 estoy abriendo mi negocio y atendiéndolo. No solo madrugo a trabajar, sino que también todos los días hago 2 horas de terapia. No, ya me voy. Terapias diarias a las que no faltan, pues ve su evolución, pese a que los médicos no le daban muchas posibilidades, ni siquiera de vida. Le doy gracias a la vida que me dio la oportunidad de vivir, porque yo estuve en cuidados intensivos 5 días, prácticamente estuve muerto 5 días, estuve 40 días hospitalizado, así es llamado el centro del cubano. 1, 2 y 3. El acelerador, el freno y vamos para adelante. No tengo límites para trasladarme, yo creo que los límites están en la cabeza. Hay que luchar mucho, no dejar de hacer terapia y con mucho ánimo, no deprimirse. Los médicos son muy crueles y muy duros con uno cuando recién inicia una situación de esta, porque lo mandan a uno a quedarse de por vida en una silla de ruedas y eso es lo que no puede aceptar uno nunca. Hay que luchar porque vamos a volver a caminar, hay que ser tercos en ese sentido, luchar. Luchar. Palabra de un guerrero que tiene como meta vencer. Y para ello, un aliado en la batalla. Es un trabajo de una guía, una orientación, porque le tocó bajar de peso, le toca a uno, digamos, prácticamente se convierte uno en su familia, en su amigo. He logrado conseguir muchas cosas, como por ejemplo desplazarme con caminador. Los médicos me habían dicho que no podía volver a caminar y afortunadamente y gracias a la lucha con el doctor Ariel Pérez me he rehabilitado bastante.
A futuro, no muy lejano, por ahí en unos 2-3 meses, aspiro a estar dejando la silla de ruedas, a desplazarme con los aparatos largos y el caminador. Aspiro a ir abandonando la silla de ruedas. Parece todo un milagro, pero no, es un verdadero milagro. Ya regresamos. Todas estas historias y más, que son representadas en pacientes que alguna vez pudieron desplazarse libre y normalmente, sus dos piernas, como usted y como yo, son ejemplos. Primero, de la inseguridad en que vivimos y la crueldad en la que se desarrolla. Y segundo, de la poderosa ley del equilibrio, en donde a veces se nos quita, pero también se nos da, dependiendo de nuestras necesidades de aprendizaje. Por encima del hombre está Dios. Y hay que perdonar. Yo a la persona que me hizo esto, yo lo perdoné. Si a mí me lo ponen ahí, yo no ofrezco. Pues ya. Eso creo que Dios pone los tiempos. De lo malo, mira lo bueno, me dijeron un día. Y hoy solo veo cosas buenas que inician desde el poder del querer. Me gustaría que otras personas vieran esto y se motivaran, de que las cosas sí se pueden. Si uno le mete ganas, lo logra. Que no se queden ahí, que luchen. Así como también quiso Ariel el Cubano ser uno de los mejores especialistas en neurorehabilitación. Así como quiso quedarse en Cali, Colombia, a ayudar con sus saberes a quienes lo necesitan. Así como quiso y pudo abrir su centro de restauración física para sus pacientes. De igual forma, quieren ellos cumplir sus metas, representadas en pasos firmes hacia su restauración, los cuales quieren agradecer. Gracias al buen trabajo del doctor Ariel Pérez y su personal de colaboradores. La verdad es que ha sido excelente los conocimientos de Ariel enfocados a la parte de marcha. Yo pienso que es de los tipos que mejor conoce la parte de marcha aquí a nivel nacional. Yo creo que la violencia acá cada día va creciendo y mi llamado es que por favor las personas que de pronto cometen esos actos, que piensen un poquito en lo que genera, no solo para el paciente, sino para los familiares y la inseguridad que genera en términos sociales, en términos generales, porque ya uno no quiere ni tan siquiera que los niños salgan a jugar al parque. Y entonces eso psicológicamente trae consigo frustraciones, digamos, en las nuevas generaciones. Y un ser humano que esté preocupado por violencia no es feliz. O sea, a los violentos yo les diría que piensen bien antes de hacerle daño a una persona, ¿no? Porque no vale la pena dejar a una persona en una situación de discapacidad por un celular o por una moto o un carro, que no le hagan daño a la persona, porque no es algo como justo, ¿no? Con alguien. La vida sigue, man, ¿sí o no?